te envío unos comentarios a tu correo. Sí, o sea, me llegó, pero eran como unas correcciones, ¿o no? ¿Estaban dentro del mismo documento? Sí, sí, marcado en rojo. Sí, Debería. Sí, sí lo vi. Sí lo descargué y me puse a escribir durante la semana. ya, ok. Eso. Me puse a escribir el capítulo uno, ¿Ya? que ese no sé si se lo tengo que mandar, porque igual es como entre comillas largo. No sé si cómo hacer el proceso ahí. En los estados de avance, claro, me los tienes que enviar. Ah, ya, se lo envío ¿No? lo que llevo hasta ahora Yo te entonces. hago algunos comentarios que siempre que merite. Ya, ya, perfecto. Pero mientras tú estás en la escritura del trabajo, es Ya, importante que avances en el modelo, definición del ya. concepto, en todo eso. Ah, ya, eso me está faltando entonces. Sí, Avanzar en el modelo. Le voy a mandar por mail entonces lo que tengo hasta hoy día. claro. Ahora, Pero es, ¿sí? a ver, Benjamín, yo no sé si en algún minuto eh, puedes acercarte acá a la U. Tendría que hablar con mi encargada de la práctica para verla una vez la próxima semana. Claro, sería Próximo, bueno próximo martes. para trabajar precisamente el tema de la propuesta del modelo. ¿Ya? Ya Bastante voy a hablar con. un poquito compleja. Ya sí, voy a. Tengo que hablar con ella esta semana entonces, para. Inténtalo, me avisas. Ya, ¿Cuándo pues, puede ya. ser? Y ahí yo te confirmo si podemos juntarnos ese día o ajustamos ahí el día y te traes el material y vamos ahí en una pizarra y veamos cómo va avanzando eso y en qué te puedo aclarar algunas dudas ahí, porque ahí te van a surgir hartas. Sí, yo creo. Sí, ya Creo que voy a es lo más avanzar. sano, Sí, 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 también. ¿cierto? Sí. Y profe, igual tengo otras dudas como Sí. de en general, porque, o sea, primero es como la extensión que tiene que tener el documento total, ¿Ya? porque ahora yo escribí el primer capítulo y fueron como 10 planas, más o menos. No sé si eso es mucho o poco, bueno, dudo que sea mucho, en verdad. Más que nada, si que es poco. em, Eso no, va a depender. El único referente que tenemos es que son mínimo 80 páginas, ya, ¿ya? ya, Ese es el mínimo. Entonces, cuanto más, menos extensión tenga un capítulo es relativo. A lo mejor el capítulo es muy corto, otro puede ser mucho más extenso. ya, claro, Pero sí, ese po. es yo diría un promedio, una cosa aceptable, ¿ya? Ya, Hasta no más allá de 120. Ya claro. más arriba ya se transforma en un documento ya demasiado extenso. Sí, pero esas 80 páginas con todo, del índice hasta Menos, la. no, sin la bibliografía. Ya, desde el índice hasta antes de la bibliografía. Sí, Bibliografía. la bibliografía Ya, no entra. ya, entonces con hipótesis, Exacto, introducción, conclusión, ya, perfecto. claro. Sí, Se espera para efecto del trabajo y de su evaluación, se espera que el capítulo del desarrollo del modelo y la aplicación del modelo sea como contundente, espeso. ya, No, lo que no claro. quiero decir que el otro va a ser liviano, no, sino que ahí uno espera que esté, porque ahí aparece el autor, ¿no? Ahí aparece la autoría. Sí, pues sí, sí, Cuanto me imagino. más se logra encauzar todas las reflexiones hechas anteriormente, las especulaciones teóricas hechas, ahí se ve cómo finalmente se plasman en un modelo que es un modelo teórico. Claro, sí. Ya, y el formato es tamaño carta, No, no, está puesta la información, es un tamaño 20 por 20. ya, 20 por 20 está definido, no sé si no lo encuentras, me avisas para enviártelo a tu correo.
Está Ya, bacán. el formato, están las dos columnas, los márgenes, la proporción de las imágenes si es que tuviere. Está todo Ah, eso. claro, eso, porque tampoco le he puesto imágenes. Esa era mi otra pregunta, si se podían poner imágenes. Sí, sí se puede. Ahí se Ah, ya, especifica también perfecto. la tipografía, el tamaño de la tipografía, está todo su detalle ahí. Ah, perfecto, perfecto. Debería estar en el aula, pero si no lo encuentras, me avisas y yo te lo envío a tu correo. Ya, voy a buscarlo terminando Sí. la clase. Terminando acá. Eh, bueno, eso. Yo la semana pasada ya le había enviado, bueno, la propuesta de contenido y esta semana se evaluaba eso, así que no tengo que reenviárselo, supongo. Depende de ti. Si tú quieres quedarte con la anterior, te evalúo esa. Si no, si tienes ya algunos ajustes hechos, unas mejoras hechos respecto de las observaciones, mándame el último. Sí, es que Porque yo por lo que aquí me mandó tienes ahí un tema que no lo entendí, que el primer capítulo, por lo que me acuerdo, tú hablas de un tema que no sé qué relación tiene con lo que tú estás viendo. el cambio climático, Claro, el primer capítulo. el primer capítulo tiene su sentido, Ah, ¿verdad? Como sí. tema, está interesante, pero ¿qué relación tiene con lo que estamos viendo de los espacios y de esta característica del espacio respecto de la movilidad? Ahí dije, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? No lo entendí. Ya, es que el tema del cambio climático eh, tenía que ver. Ah, ay, profe, espera, paréntesis, ¿sabes que me equivoqué en algo? Yo descargué el archivo Ya. y tenía algunas correcciones en la descarga y ahora acabo de ver, lo acabo de abrir online y tiene ¿Ya? muchas más. Entonces, claro, hubieron cosas que no vi y ahora estoy viendo. No, no, viste que Chuta, ya, ahí la embarré. Ya, sí, entonces voy a tener que. Se lo claro, puedo enviar más tarde entonces. Porque, tranquilo. claro, Revísalo, revísalo. Si hay modificaciones, si hay mejoras, envíame el último. Si no, sí, yo ya, sí. me voy a quedar con ese y ese es el que voy a evaluar. No, claro, ahora tiene más sentido, claro, ya. Ya, entonces el primer capítulo, ¿por qué lo puse? Es porque, eh, a ver, parte del por qué se está utilizando, o sea, se quiere eh, cambiar el modelo de transporte de las ciudades utilizando transporte por tracción humana, es debido a la contaminación que se genera al momento de utilizar los vehículos. Y esa contaminación está directamente relacionada con el cambio climático. No sé si se entiende. Pero es muy tangencial. Eso te hace inflar un poco el tema. Yo te sugiero que lo... Porque esa relación la puedes hacer dentro de otro capítulo. Pero no es necesario que abras un capítulo nuevo para hablar solamente del cambio climático. ¿Ya? O sea, Porque claro, uno ¿ya se sí? queda con eso y claro, ahí hay un capítulo entero de hablar del cambio climático donde yo no quiero hablar de eso, yo estoy hablando de algo que va a afectar, pero que mi tema es este otro. Entonces, ¿qué tema es más pertinente sobre esta, me quedo con la idea de esta espacialidad que está asociada, ¿no es cierto?, a un tema de la movilidad dentro del espacio urbano. Claro, o sea, entonces el tema sería la movilidad sustentable, que eso está relacionado con la forma de moverse dentro de la ciudad Claro, y de la espacialidad urbana, está relacionada. claro. Ahora, la movilidad sustentable es una respuesta, es como la Eh, respuesta que tú andas claro, buscando. claro, o sea, para mí lo estoy tomando como un antecedente. El capítulo El primero, o cap- sea, la primera parte es mostrar un poco el estado del arte. sí, Entonces hablaré, no sé, de la relación de las ciudades hoy en día respecto de la masificación del vehículo, por decirte sí, algo. sí, sí, Eso podría ser, claro, directamente orientado hacia lo que uno va a ver. Dentro de eso claro. pueden haber subcapítulos, subtemas donde hablan, ¿no es cierto?, el fuerte impacto que esto implica en el medio ambiente, por ejemplo. Sí, pues sí, ya. Entonces, claro, tendría que meter en el fondo el capítulo uno que tengo en el 2 que es un poco más, eh, Claro. que Y abarca un después poco más habrá relacionamiento. un capítulo que hable, ¿no es cierto?, de como estudio de caso o como referentes, donde ahí se habla de la sustentabilidad que se está dando en nuestro lado, cómo se da, cuáles son sus características, cuáles son, qué sé yo, sus logros, sus problemas. Ahí habría un tema también interesante que contrastar.
Bueno, ¿y cómo se ve esto en el mundo? Mira, hay estos antecedentes, estos otros. Eso va a abrir ahí a lo mejor un capítulo nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque Ya están sí, dando luces de lo que está sucediendo. tiempo, sí, sí, sí. ¿Qué te Te quiero compro. decir? Que por una parte están mostrando la situación como está hoy, lo que tú estás desvelando, mostrando, mira, esto es lo que estamos viendo. Pero también es interesante mostrar cómo se ha resuelto en otros lados, cómo Sí, hay respuestas, hay proyectos, hay ideas, hay planes pilotos que están apuntando y cómo se ha hecho. Eso también ahí tiene un contraste. Para de manera cuando tú propongas tu modelo y la aplicación del modelo, no repitas lo que ya está hecho. sí, bo, No, lógicamente. aquí simplemente ya está resuelto. Sí, bo, claro, sí, no, sí, por eso. Eso, el tema de la movilidad sustentable y todo eso son como antecedentes en el fondo, precisamente. Yo no es que quiera repetir eso ni nada menos. Pero es importante que lo toques porque tú pones, haces evidente tu posición. Si, Sí, oye, mira, esta solución está interesante, muy buena, pero, pues si la dejas así como que es lo máximo, inmediatamente abogado del diablo te va a decir, bueno, entonces apliquemos eso. claro, Y claro. decir, oye, muy bonito todo, qué sé yo, pero sin embargo, hay algo que tú Ah, ya, ves que por qué no se aplica o no se puede aplicar. Es inviable acá. ya. Eso, Y eso eso, es una postura del autor. ya. Y eso, pues ya, porque igual quiero tocar el tema del cambio climático y cómo está afectando al país, o sea, al mundo, pero ya, pero dentro de este contexto. Y dentro como por decirlo así, el cambio climático, hay como soluciones a nivel global, que es como reducir la contaminación, usar la energía renovable y todo eso. Esas cosas igual tengo como que ponerle el pero, No, no. o eso no, porque esos son, El tema tuyo, hasta donde entiendo, ¿sí? Benjamín, el tema tuyo no es el cambio climático. No, 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 El tema tuyo es esta movilidad en una espacialidad que tiene sus propias características. ya, Entonces, los ejes de impacto que provoca esto, un eje tiene que ver con el impacto ambiental. sí, El otro tiene que ver con qué sé yo, con el aumento de los accidentes de tránsito. El otro tendrá que ver con el estrés. El otro tendrá que ver... Es un eje por sobre varios. Entonces, no claro, es mi eje principal. Mi eje principal es el otro. ya, sí, 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 comprendo. Entonces, en algún minuto tocarás, oye, esto es una de las cosas que impacta y que es lamentable, es cómo afecta en alguna medida esto. Punto. No te sugiero que no entres en ese área, que vas a abrir un espacio ahí, teórico de argumento, de información y traer información que no te está ayudando a, a comprender el foco de lo que tú estás planteando, porque hay otro eje que se llama, qué sé yo, accidente de tránsito, otro se llama, qué sé yo, el estrés. Hay varios, hay varios. Ese es Sí, uno más. ya. ¿No? Y de hecho Porque ese, eso es cuando uno ve que el trabajo se está yendo por una rama, que no digo que no sea interesante, pero se está yendo por una rama que se va alejando del tronco y es donde debe quedar centrado el análisis. ya. Y esos temas también como por ejemplo, del mismo accidente de tránsito, entre estrés, todo eso también puede ir como, como un punto en el fondo. Sí, sí. Ya, también son puntos. Ya, sí. Esos son los datos de contexto. Sí, ya, claro. Esas cosas un poquito más cuantitativas. Ya, Pero y sí. también caemos en lo mismo, o sea, no abrir un capítulo aparte para hablar de los accidentes de tránsito. No, claro, claro, sí, sí, sí entiendo la idea. Sí. Ya, Profesor, acá, por ejemplo, ya estoy viendo lo que me mandó. Y en ya. una parte dice, ¿cuál es el aporte de este contenido para efecto de su trabajo? El objetivo de este no está claro. Aquí tengo que entrar directamente a decir como, o sea, como justificarlo, entre comillas, si es que vale la pena. Como decir Eh, como, se hablará de esto porque, bla, 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 bla. sí, sí, Como esa es la pero yo forma. creo que es más radical. Yo creo que ahí ese capítulo se cambia radicalmente. Ah, no, sí, sí, porque No su estoy viendo capítulo. el ejemplo, pero Ahí, para tener clara la idea en el fondo.
Pero sí, claro, si fuera cualquier tema, ¿no es cierto? Uno tiene que decir, bueno, ¿qué se va a ver en este capítulo y cuál es el objetivo que tiene respecto del todo? Sí, 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 sí. Pero claro, para entender ¿Qué aporta a... este capítulo al contenido del trabajo? Ya, Sí, ya. pero para que no te confundas, el capítulo uno dice llanamente, cámbialo. Sí, no, sí, ya, ya, que ahora entendí lo que me quería decir y sinceramente yo había descargado el documento y no venía con todos estos comentarios. Ya, Entonces, pucha, yo estaba, entre comillas, más relajado y por eso no le iba a mandar nada, pero claramente ahora me voy a poner a cambiarlo, a cambiar lo que sea necesario. ok, Y con lo que me está diciendo ahora igual me ayuda. ya. No me Sí, acuerdo, no tengo acá el documento, no me acuerdo qué otros comentarios te hice. o sea, hay varios comentarios, pero ahí lo voy a ir leyendo con tranquilidad, en Ya, verdad. ok. Sí, pues velo con Sí, calma. sí, porque igual son varios, así que voy a leerlo con calma para no estar apurado. Bien. Ya. Bueno, eso entonces yo creo que Ya, sería, espero ya que espero tu correo para, ojalá fuera así. Si no puede, bueno, avísame igual y tratamos de verlo de esta sí, manera, pero creo que no es lo más adecuado. no, no tanto. Sí, Que- bueno, yo creo que durante la semana, porque hoy día ya no vuelvo a la práctica, pero mañana ya vuelvo, entonces ya voy a poder hablarlo con tranquilidad, Ya, me encarga. no, Pero hoy tú me día sí o avisas. sí, ya, bacán, profe. Ok. ¿Alguna Ya, le otra agradezco. pregunta? Eh, no, creo que no por ahora, en verdad. Ya, mira, Creo que no. según el registro que tengo acá, el 10 de marzo debería haber un estado de avance de la propuesta del modelo. Sí, próxima semana. Y 10 de marzo, próxima semana, así que trata de armar una idea para que la podamos discutir. Claro, pero esa es una idea como un... no, 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 ya ahí tengo mi pregunta. Ya. ¿Cómo es esa idea del Que lo estado que de se avance? ¿No? requiere, lo que se requiere Sí, son la suerte de ingredientes, entre comillas, ¿verdad? La suerte de ingredientes que se requiere para armar el modelo. Y esos ingredientes son aquellos conceptos que se extraen de tu modelo, de tu escenario 2. ya, De ahí se extraen, ¿no es cierto?, estos... es importante el tema de Darwin en el sentido de cómo lo estás viendo tú y qué elementos conceptuales vas a definir a partir de aquello para que te sirvan, ¿no es cierto?, como elementos estructurales del modelo. Entonces hay un ya, proceso, por eso me gustaría juntarme contigo, porque hay un proceso ahí que es complejo de ver cómo estos conceptos, a qué te refieres, dónde estás viendo, para extraer esos conceptos, cómo me apropio de ellos en términos que yo pongo el nombre y los defino. claro, Dejo a Darwin tranquilo y me quedo con mis conceptos. Entonces, el siguiente paso de eso es cómo visualizo, cómo hago un imaginario visual de este concepto. sobre este concepto. Claro. ¿Ya? Ya, Y entonces, ahí con para la esos próxima, tres elementos voy a tener tres rasgos formales que me van a permitir visualizar un modelo con la integración de aquello. claro. Ya, entonces, pues, entonces lo de la otra semana, eso, es sacar estos conceptos, tratar de definir los conceptos ¿Sí? y formar una idea, más o menos. Exacto. Ya, voy a tratar de pensar en eso también, o sea, avanzar. Ok. Voy a tener que avanzar en eso. Sí. Eh, ya, sí, eso entonces creo que sí, ahí sí sería. Ya me voy, Benjamín. Estamos. Ya, sí, 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 estamos. Vamos a poner a trabajar al tiro. Ya. Que le vaya muy Ya, bien. ya, muchas gracias, profesor. Agradecer. Que esté muy bien. Gracias. Vamos Chao, a ver quién chao. está por aquí. Gracias, chao. Chao, Benjamín. Aquí al lado tengo a Javiera. ¿Está o no está? No está. Profe, sí, pero tengo problemas. No sé si el Nico quiere partir. Nicolás, ¿estás por Hola, ahí? sí, también estoy corrigiendo algunos detalles, pero igual podría partir, no tengo problema con eso. Ya. Ok. Eh, bueno, más o menos también estaba recién hace poco organizando más que nada el tema de los capítulos.
mejor le comparto pantalla, la verdad. Yo no te Ah, veo. ¿verdad? Espera. Ahí Ahí. estoy. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Em, ya. Eh, bueno, opino lo mismo igual. Yo creo que lo mejor sería, eh, dentro de todo, para ordenar todo esto, ojalá ir algún día, esta vez sí o sí, espero ir el sábado, o sea, el sábado, el jueves el jueves a hablar con usted para ordenar más Ya. el tema. Ok. Pero en general, más o menos ya creo que ya tengo un enfoque, pero no sé si es el correcto, en el sentido de... A ver, ¿dónde está? Está. Entonces, principalmente el problema que estaba abordando, que tenía que ver con el tema de la transformación digital en espacios de alta interacción social. O sea, por ejemplo, cuando uno integra, no sé, tecnologías o pantallas o muchas cosas en espacios de alta interacción, por ejemplo, un banco o servicios o aplicaciones de transporte, todos los elementos que son de un carácter más social o que involucran mucha cantidad de personas. Entonces, eh, evaluaba dónde estaba el problema y principalmente tenía que ver con que en muchos casos era un problema de diseño, en el sentido de que lo dividí según tres áreas en los antecedentes, según tres perspectivas. La perspectiva más empresarial o operacional, por así decirlo, como ¿por qué se aplican tecnología en estos entornos? Porque obviamente genera más eficiencia y es mayor productivo para las empresas o para los servicios. En el fondo, tener una pantalla o tener un equipo es obviamente mucho más, tiene menos costo y tiene mayor beneficio. Del punto de vista de la tecnología o de los desarrolladores, era de que existe una exposición a nuevas tecnologías y hay como se ha abierto un ecosistema gigante en poco tiempo para desarrollar cosas nuevas. Entonces, este tipo de personas, los desarrolladores, la gente que es del medio, tiene como esas ganas o esa como interés de desarrollar nuevos proyectos porque sí, porque quieren aprender y porque quieren hacer cosas nuevas. Y desde el punto de vista del diseño, tiene que ver con que hay todas nuevas teorías y desarrollos de cómo se construyen experiencias de usuario. De hecho, en Chile y en el mundo hay una organización de, casi como, por así decirlo, una especie de, ¿cómo se dice? Como, no es un sindicato, pero es como una agrupación de desarrollo de diseñadores de experiencia, que son diseñadores enfocados a experiencias e interacciones de usuarios y en el uso de interfaces. Por lo tanto, hay muchas teorías al respecto de cómo se construye como un sistema. ¿Cuál es el problema de esto? Que eh, surge que en estos sistemas, estas cosas, no hay un diseño, no hay un enfoque, no se construyen experiencias, o si se hacen son muy escuetas. Entonces, ¿qué genera? Genera justamente lo que había dicho al principio, que era el tema del analfabetismo tecnológico, producto de la interacción, o sea, de las transformaciones digitales. Entonces, más o menos todavía la hipótesis no la tengo del todo, pero estaba en el sentido de, lo tenía como el diseño basado en la transformación digital, adoptado en entornos de alta interacción social, posee un carácter altamente binario. ¿Qué quiere decir con eso? Que es muy analógico, o sea, o es muy poca tecnología, o es demasiada tecnología. Tiene un salto muy cuántico. Entonces no es progresivo. Y eso genera justamente, entonces, punto, 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 y esto genera analfabeta, tecnológico, a corto plazo. Ya. Entonces, eso en general. Entonces, dentro de eso, traté de plantear el contenido según cada tópico que había trabajado en los antecedentes. Entonces, planteaba hablar primero sobre la tecnología de la sociedad, cómo ha ido tomando espacios dentro del mundo, tema de transformación digital, la era de la información
y el analfabetismo tecnológico, pero visto desde el punto de vista ya más propio, porque antecedentes lo tomo desde el punto de vista más como técnico o existente, de qué se entiende por eso, porque hay varias observaciones de que existe un analfabetismo tecnológico, pero tiene que ver con un tema más etario, basado en, bueno, en el rango de edad y también en el nivel socioeconómico de las personas. Después tiene que ver el tema del el capítulo 2 sobre las interfaces en el mundo también, cómo se ha ido evolucionando las interfaces humanas, el tema de la interfaz de usuario, las experiencias de usuario, y ahí introduciendo más cómo ha ido como avanzando esa área del conocimiento. Y después quería ver más que nada el tema desde el punto de vista del desarrollador, y después el capítulo 4 hablar sobre el ecosistema de diseño, que sería el punto donde está el problema. ¿Por qué habiendo tantas herramientas o tantos como elementos, tantas teorías, por ejemplo, en el área del diseño, habiendo tantas teorías también y herramientas en el área del desarrollo, por qué estos ecosistemas al final no generan buenas experiencias de usuario, pese a que hay tantas opciones, hay alternativas? Entonces, el- quizás los capítulos están centrados como en buscar como, no, mejor dicho, no es como buscar, sino como, eh, por así decirlo, como establecer cuál es el origen o cuál es de todas estas variables, cuál es el origen del problema principal. Por ejemplo, ¿es desde el punto de vista del diseñador donde está el problema? ¿Es desde el punto de vista donde está el desarrollador? ¿Es desde el punto de vista de la empresa o los objetivos de la organización? ¿O es del ecosistema en sí? El ecosistema me refiero a esta relación entre diseñador, desarrollador, el enfoque general está mal hecho, o es que cada uno va por su lado, entonces no hay una buena comunicación entre ambas partes, y eso generaría este efecto. Entonces, basado en eso, después el modelo estaría diciendo seguramente cómo construir un buen método de comunicación o un modelo para esta área según cada capítulo. Eso en general. No sé si está muy desordenado, no se entiende. ¿Se lo mando? Sí, sí. Está interesante, está más claro igual. Eh, no obstante, mira, aquí te pasa algo que es común. Tienes muchos ángulos de visión, tienes distintos ángulos, y eso finalmente no te deja claridad para ser muy preciso en el problema y se te desarma la hipótesis. ¿Ya? Pareciera, Nicolás, pareciera que el tema problema se articula con tres ejes, de acuerdo a lo que te estoy escuchando. Un eje de la arista de la empresa, la arista del negocio. Ujú. ¿Ya? El otro eje de la arista del desarrollador, Sí, ¿verdad? El tipo que maneja el tema técnico. Y el tercer eje tiene que ver con el que construye la experiencia o el que define la experiencia, que es el diseño, el diseñador, o desde la disciplina del diseño. claro. Bien, eso está clarísimo, está muy bueno. Está focalizado, está amarrado ahí, no tengo por dónde arrancar. El tema está en que las preguntas que tú te haces, que son muy pertinentes, a priori te están dejando demasiadas rutas alternativas de escape. ¿Por dónde me voy aquí? Voy por aquí, voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y eso te puede hacer divagar mucho tiempo, muchas horas. Claro. Se nota que cada capítulo como que divaga en un tema y no, Puede ser como el que síndrome del problema. no convergen en ninguna parte. Claro, que es lo que tú decías, bueno, el ecosistema, no sé si te entendí bien, ¿eh? El Sí, el ecosistema. ecosistema es el ámbito en donde se insertan estos tres ejes. Ujú. Ya. Esa es una ruta. Vamos allá. La otra ruta, que también la dijiste, es que dentro de esta triada, el problema está en lo referente a la disciplina del diseño. Claro, puede ser otra, claro, Las esa es otra ruta. experiencias no son, no sé, y ahí vendrá la crítica. Si te mueves un poquito,
busca una arista distinta, a lo mejor el problema es desde la arista del negocio o de la arista. Te fijas que tienes ahí, estás en una fase en donde están todos los elementos en un mismo nivel, en una misma jerarquía de injerencia en el problema. Eres tú, ¿no es cierto?, el que tiene que variar esto, tomar partido y por argumentos que solamente tú sabes, puedas decir, no, el problema aquí está en que esta triada, ¿dónde está el problema? Surge del eje de la disciplina del diseño, en tanto que la experiencia de usuario, y ahí está el problema. No se condice con que ahí tú tienes que tener argumentos para decir por qué desde el diseño. Si es que fuese así. ¿No? Interesante es que cuando tú hablaste de la disciplina del diseño, tú hablaste y dejaste acotado inmediatamente de la disciplina del diseño, pero ¿qué es la disciplina del diseño? Experiencia de usuario. Claro. Ujú. Para A existe B. Interesante sería, estoy llamando un esquema aquí, tú podrías tener un esquema donde desde la empresa, desde el negocio, también hay un B. ¿Qué será? Si para el diseño está la experiencia del negocio, para la empresa, ¿qué será? Y así también para el desarrollador. Ujú. Para el desarrollador, ¿no es cierto?, habrá un B también. De hecho, sí existe dentro del área del desarrollo, hay ramas justamente dedicadas a lo que es el diseño de experiencia, que se le llama frontend, pero en el fondo son quienes están Pero, focalizados en eso. claro, Pero el pero punto es si el problema realmente reside desde ese punto. exacto, porque si tú logras definir, oye, desde el diseño, el tema es experiencia de usuario, ¿ya? Desde el desarrollador, ¿cuál será el tema? La interfaz, la manipulación, la relación usuario, no sé. Desde la empresa al negocio, ¿cuál será el tema? Te fijas que se te empieza a armar este tema bastante interesante, a medida en que cada uno de estos tiene sus propios valores. Ujú. Entonces, si tú miras tu hipótesis, la hipótesis no dice nada de esto. Todo lo contrario, mira, muestra la hipótesis. Claro. Dice, el diseño basado en la transformación digital adoptado en entornos de alta interacción social posee un carácter altamente binario. Esto genera analfabetismo tecnológico. No es una hipótesis. Claro. Están mostrando un problema ahí, Ujú. un problema de analfabetismo. Recuerda que Entonces la la hipótesis, hipótesis es una apuesta. claro, entonces yo tendría que decir que el problema anterior, o sea, lo que genera el problema anterior es, o mejor dicho, el tema, lo primero que debería decir sería como el modelo actual, por ejemplo, de diseño de experiencia de usuario, construye tanto y que genera el problema, o no tengo que nombrar el problema en la hipótesis. No, no, debería estar antes. Debería estar antes. Incluso ahí estoy leyendo preguntas. A ver qué dice. Está obsoleto, responde a la necesidad. ¿Qué es lo que busca la gente? Ya, no, son preguntas que obviamente te van a servir, pero no en esta etapa. Son preguntas demasiado abiertas. ¿Ya? Pero la hipótesis lo que tiene que decir es, tú viste, por un lado, el escenario 1, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este tema de analfabetismo tecnológico. ¿Verdad? Ujú. ¿Viste en el escenario 2? ¿Qué cosa viste en el escenario 2? Yo no me acuerdo. No sé tampoco. Es que no, todavía no he tomado un escenario 2. Me cuesta eso de Ya, no puede estar una hipótesis. O sea, está pero según yo, inventando. estoy inventando. Es Claro, que, no. es que faltan. La hipótesis va, para este caso, para efecto de este trabajo, por favor. Para el Ujú. caso de este trabajo, la hipótesis va a surgir, se va a desprender de lo visto en el escenario 2. Ya. Veíamos, por ejemplo, de manera nada más que referencial,
recién conversábamos con Benjamín, donde él estaba en escenario 2, le llamó la atención y le motivó la teoría de Darwin. Claro. Y de ahí, viendo algunos elementos, algunas relaciones, él desprende algunas ideas que le pueden ayudar a visualizar al otro lado. Mira, es interesante cómo esto funciona acá, estas leyes funcionan aquí, podrían servir entonces para aplicar allá. Ahí estoy planteando mi hipótesis, ¿ya? Sin quererlo, decir, oye, esto está acá, servirá para ocuparlo allá. Ahí estoy planteando mi hipótesis, estoy pensando en una hipótesis. Claro, Por eso no entendía claro, tu hipótesis cuando la leí, dije, no, esto no. claro, pero viéndolo entonces de esa forma, eso también serviría para plantear mejor el tema de los contenidos, porque en el fondo Así ya no solamente podría verlo por cada área, sino también podría decir, oye, según cada área, qué relación tiene con la hipótesis y con el contexto positivo. O quizás desde el contexto positivo se puede construir que, ya, claro, la experiencia de usuario o el tema de la interfase, hay un paralelo en el contexto positivo en el cual se da correctamente. No, Entonces, cuidado. Cuidado. En el escenario 1 va a estar los contenidos que van a estar en 1 o 2 capítulos no más, en donde tú muestras toda la información que sea necesaria, que sea pertinente, de lo que sucede en el escenario 1. Y ahí, fundamentalmente, surge el problema. Eso está ahí. ujú, Capítulo nuevo, aparecerá este escenario 2, en donde obviamente le das cabida a dejar de manifiesto aquellos elementos conceptuales que te interesan y que tú vas a trabajar para tu modelo. ya. Ya, No, entiendo. no tienes que, No hay que hacer el paralelo en sí, sino claro, que está diciendo que esto está esos, acá. No, son esos elementos teóricos son para el modelo teórico conceptual. no para resolver, los conflictos que estás describiendo en el escenario 1. El escenario 2 no es para resolver eso, es para sacar de ahí, rescatar de ahí, obtener ciertos elementos conceptuales que me permitan construir el modelo. ¿Y por qué está ahí? Porque el autor, según su experiencia, según su observación, según su información, está viendo que esa situación que está en el modelo 2, en el escenario 2, le permite inferir ciertos elementos que pueden ayudar a lo que está sucediendo en el escenario 1. Esa especulación la voy a transformar en una hipótesis. Ya. Por eso hace necesario, estimado Nicolás, que en algún minuto podamos reunirnos Sí, y poder rayar en la pizarra, porque eso pienso que les queda más claro. creo que sí hace falta. ¿No es cierto? Ahora, yo encontré aquí muy interesante, muy positivo en lo que tú estás haciendo, porque lo tienes muy ordenado. Me pareció muy pertinente el trabajo de la problemática que surge a partir de la relación de 3 ejes que son del autor. Eso es tuyo. Que tiene que ver con el tema del negocio, de la empresa, que tiene que ver con el tema técnico del desarrollador, el que ejecuta, el que resuelve, y con el tema de la experiencia en el usuario, el diseño, que viene desde la disciplina del diseño. Ahí está mi escenario 1, en donde tengo mi problema. Aquí está mi problema. Claro. Genial, porque ya lo tienes. Hay que precisarlo, hay que precisar, bueno, ¿dónde dejó ¿te acuerdas cuando hablamos de la pulga? Sí, la Bueno, de pulga todo esto aquí del puedo cual. llamar millones de cosas. Le tengo que dejar una. Eso está muy bien. Después el escenario, y ahí, ¿no es cierto? Con eso, ya entiendo, ya sé que hay una triada, que hay elementos, hay un núcleo y hay 3 ejes que lo estoy visualizando. Mira qué interesante cómo visualizo, cómo genero una imagen, un imaginario de estos elementos en el espacio donde aparece, ¿no es cierto?, mi problema. Interesante. Bien, entonces lo dejo ahí y empiezo a mirar hacia el frente. ¿Dónde veo una relación que es análoga a la otra, pero acá, según mi parecer, según lo que yo veo, oye, esto que bien funciona? Claro.
Y ahí tienes libertad absoluta para buscar una forma, una teoría, un fenómeno, qué sé yo, un elemento orgánico. No sé, ahí te lo dejo en absoluta libertad. Es tan libertad que a veces confunde, o sea, no sé dónde Sí. agarrarme. Yo creo que ese es el tema, pues, no. Sí. Pero es un poquito, mira, un poquito estar como en sintonía, que es un trabajo de mucha concentración, yo diría, en el tema, en lo que yo estoy viendo. Cómo, voy a volver a nombrar el caso porque está fresco, cómo de repente a Benjamín se le ocurre o encuentra sentido, encuentra relación cuando por algún motivo, ¿no es cierto?, o se acordó, o lo vio, o lo leyó, o vio una película, no sé, de la teoría de Darwin. Claro. Se metió a ver y ahí empezó a encontrar que hay unas relaciones que se producen en sus planteamientos, que mira, es interesante esto, cómo se va mostrando, cómo se va armando esto, y acá se me desarma y acá se arma. Ese es el punto. ¿Cómo encuentro en lo simple, sin irse en lo muy complejo, en lo simple encuentro un antónimo de lo que estoy viendo acá? Aquí se desarma, aquí se arma. Es como un pequeño tips que es bueno de repente, que ayuda, diré, que ayuda de pronto a aclararse uno mismo. Si se desestructura acá y acá se consolida en una estructura. Si acá la asimetría del proceso genera incoherencia, como acá el elemento es muy simétrico y muy coherente. Es un poquito tener como esa visión para buscar o para entender, ¿verdad? En un escenario 2, un elemento que me sirva para extraer conceptos hacia el escenario, que voy a posteriormente en la aplicación, cómo se aplica en el escenario 1. En ese sentido, entonces, en el escenario 2 también debía encontrar como elementos o componentes que tengan una relación en sí. Al Exacto. final, Exacto. Por eso, Nicolás, muy bien, porque es preciso que tú mismo precises el tema de todo lo que tú llamas ecosistema, donde están estos tres ejes, estas tres coordenadas. uh-huh. ¿Qué me estás viendo a ti? Que esta experiencia de usuario es, no sé cómo decirlo, es demotivante. ¿Cuál es el término en el cual se te desarma este elemento? Se produce el quiebre de esta relación de estos tres ejes, se produce un anulamiento de uno de los... ¿Cómo lo ves tú? Es Es importante que que, tú lo precises eso. ya, eso lo tengo que precisar. Eso te va a Según lo ayudar, ¿no es que, cierto?, a encontrar lo otro. según basado en lo que he estado estudiando, y en esto en particular lo que sucede es que muchas veces dos áreas predominan por sobre una, entonces se desbalancean, por así decirlo, El y como en el... desbalance. Claro, La primacía de un elemento respecto de los otros dos, o de dos o respecto de uno, se provoca un desbalance que finalmente redunda en que la gente no se aleje más, la gente queda más ignorante. Al final de este evento hay una consecuencia directa. claro. Uno puede ver eso y hacer seguimiento, es que hay un desbalance. Al revés, uno mira el desbalance, sigue la consecuencia y ve que el tipo no, cada día es más analfabeto. Entonces ahí tú das en el clavo, hay un desbalance, esto se desbalancea, no hay equilibrio a partir de estos tres elementos. ¿Por qué? Porque prevalecen uno sobre el resto o dos sobre el otro. Bueno, ¿dónde estoy viendo que hay un balance porque los elementos que configuran el organismo están en equilibrio? Sería mi pregunta, ¿verdad? Para ir a buscar el escenario 2. Se entiende un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí quedó, estoy más claro. Qué bueno. Tú avísame, manda un correo si es que viene para esperarte. Ya. El jueves a las 2 tengo una reunión con el director y después a las 3:30
tengo taller. Ujú. ¿En la mañana va a estar o no? Mañana voy a estar, yo creo que voy a estar aquí como a las... ¿Cuánto me demoro? Como a las 10 yo creo que estoy acá. Yo. Igual entonces le mando correo, profe. Sí, sí, bueno, para que me confirmas. Yo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? yo creo que estoy bien por ahora. Bueno, ya, no se me pierda, porque es interesante lo que estás planteando. Ya, sí, ya Estás más cerca, estás más... estoy más cerca. Sí. Sí, porque con esto ya se puede trabajar, ¿no? Con esto ya no deberías perderte. Ingredientes Ujú. tienes. Así que bien. Ya, gracias, profe. Ya, Nicolás, que estés bien. Vamos a ver si Igual. está lista Javiera. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí No sí. sé cómo compartir pantalla, pero le voy a compartir el link. O ahí estoy compartiendo pantalla. No, ya está. Ya, espera un poquito. Em, que no cacho bien cómo usar esto, pero ya, ahí sí. Ahí apareció. Ahí. Ya. No quise poner todo el desarrollo porque se iba a hacer más engorroso. Solamente puse los puntos como más importantes en la revisión de hoy. O sea, todo el resto lo tengo en un documento que se llama Desarrollo, Avanza, algo así, pero está como muy engorroso como para esta entrega. No sé si es importante que ponga todo, porque por ejemplo tengo el desarrollo de las actividades que aparecen en aula. A ver. Bueno, no sé, me imagino que están en los antecedentes. Sí, Claro, hay muchas cosas que no logro entender. Lo dicen, en Chile existe una gran extensión de construcción urbana, perjudicando negativamente a la población. O sea, ahí sí. hay un tema polémico, porque esta gran extensión de construcción urbana es perjudicial. Te fijas que es al revés. Oye, qué bueno que se esté edificando harto, toda la gente tenga casa. No, no, dice el autor, esto es súper perjudicial. Ahora, el por qué sería interesante saberlo. Sí, ya, Perjudica, pero perjudica porque... ¿A dónde está el perjuicio? o sea, después, entre comillas, sería como la problemática en sí, que es como de dónde se saca ese perjuicio y que también está en lo que investigué y desarrollé de la problemática, que habla más que nada que actualmente se está diseñando, por lo menos en Chile existe como ese énfasis en, en espacio individualista y no sé si podría decirse reduccionistas también, que generan que las interacciones entre las personas sean cada vez menos, debido a que ni siquiera puede, en el fondo como que caben tantas personas dentro de un mismo lugar. Entonces, el hecho de que se optimicen los espacios de cierta forma, visto de un lado más económico, genera que la parte social y emocional de los espacios se vaya perdiendo y solamente eh, se pondere, se beneficie del lado económico. Entonces Ya, a eso se refiere con que la construcción urbana perjudica negativamente. ya. Eso tiene que estar, Sí, no, sí está todo. Ah, porque ya, pero eso es la entrega de ahora. tienes que precisarlo. La problemática se refiere a no que haya una gran extensión de construcción urbana, el problema es
que está generando la construcción urbana tiene que ver con... Ahí está el tema. Y por lo tanto, se afirma, no se incorporan elementos cruciales del diseño de habitabilidad. ¿Qué es eso? Ya, el diseño de habitabilidad es una mezcla entre el diseño de experiencias, el diseño ambiental y factores también que en realidad se relaciona con el diseño emocional, que es de la ingeniería Kansei. Entonces, la mezcla de esto dentro del diseño ambiental es a lo que yo le llamé diseño de habitabilidad, porque va más allá de elementos particulares que serían como tomar por separado la experiencia y el diseño de producto en sí, y toma todos los conceptos. Ya, es que para efecto de este trabajo, Javier, es necesario que comprometas de manera específica algún elemento de lo que tú estás nombrando. Que dice, no se incorporan elementos cruciales del diseño de habitabilidad. Significa, uno puede inferir, ¿verdad?, que hay varios elementos que configuran el diseño de habitabilidad. Ya. Eso supone que ya está, ¿cierto? Oye, los elementos que estructuran el diseño de habitabilidad tienen que ver con A, B, C, D. Me imagino que habrán más de uno. Sí. Pero lo que dice el autor es que, oye, este que es vital no aparece. Ya. O ninguno aparece. O ahí donde falta la precisión. Ya. Eso de no se incorporan elementos se refiere a ninguno, se refiere a que hay un abanico de elementos y dentro de todo hay 2 o 3 que no aparecen nunca. Eso está dicho antes, pero acá se sintetiza y se nombra. ¿Ya? Y Ya. hay algo que tú dijiste que creo que es vital. Acá, lo anoté acá. La ausencia del espacio emocional. Eso es de la autora. Por lo tanto, me suena como a núcleo del problema Ya. y me suena como a la pulga. Si hay muchos elementos, si hay un perjuicio que pueden ser de distintas índoles y con muchas variables, muy complejo de manejar en en el trabajo nuestro, ¿no? Lo que el autor está refiriendo es a la pérdida absoluta del espacio emocional, porque ella habla del espacio emocional en sus antecedentes, Ya. ¿ya? Como uno de los pilares que sustentan positivamente, estoy tomando tus palabras, la habitabilidad social. Estoy inventando. Ya. Pero ¿cómo de todos los elementos que la autora está planteando dentro de lo que es el diseño de la habitabilidad, uno es crucial, todos son importantes, pero para efectos del trabajo, ya tenéis paribus y voy a trabajar con este porque argumento por qué, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención y me quedo ahí rebotando, por eso inmediatamente lo noté para que no se me olvidara. Qué interesante esto del espacio emocional. Fíjate que no se habla del espacio utilitario, el comedor, el programa típico de una habitación, de una casa habitación. El dormitorio, el baño, la cocina, la sala de estar, etcétera, etcétera. Se habla del espacio emocional. Ya. Yo creo que ahí no hay nada más que decir. Entonces, ¿cómo? Y bueno, esas son las preguntas que van a venir después. Entonces, la negación del espacio habitacional dada por la proliferación desmedida de construcciones urbanas en cuya consideración está la maximización de ¿cómo se llama? La relación entre metro cuadrado y usuario. Esa relación, ¿no es cierto?, se lleva, pero ya en exageración. Sí. Y es evidente.
Pero mira qué interesante lo que plantea la autora. No está hablando de está hablando del espacio emocional. Entonces, y ahí es donde tú tienes que detenerte a mirar lo que estás haciendo y hacerte las preguntas. O sea, en el fondo, estoy planteando el tema desde la espacialidad, que no son transables. ¿Te fijas? La espacialidad del hacer y la espacialidad de la reflexión o del pensar o de lo lúdico o del ocio, mira cómo empiezan a aparecer con fuerza en el trabajo de esta autora cuando ella habla del espacio emocional. Es interesante. Entonces, anda visualizando cómo se destruye o se desarma el espacio, o los espacios, yo creo, emocionales. ¿Dónde estás viendo qué elementos están incidiendo para el desarme de esto? Si bien es cierto, por ahí está en una metalectura, uno lo puede ver, pero trata de ir aislando eso para que lo puedas definir. Mira, este es un argumento por el cual se destruye, se desarma, se inhibe, se diluye, se esconde. No sé, ahí hay un término que tienes que necesariamente considerar. ¿Por qué? Porque con eso vas a mirar después el escenario 2. Sí. Pero en definitiva, para no enredarte mucho, creo que hay un nódulo, hay un ingrediente que es gravitante en tu problema, que es algo tiene que ver con los espacios emocionales, que me parece dice en relación, de acuerdo a lo que lo entiendo la autora, con una habitabilidad, ¿cómo se ve? Con habitabilidad de la interacción social. Estoy leyendo ahí una pregunta que tienes tú, porque tú hablas ahí del diseño de habitabilidad. ¿Perjudica en la interacción social? No, esto es una habitabilidad de interacción social plena. ¿Por qué? Porque están muy bien establecidos y definidos los espacios emocionales. Bien, chica. Bien. Ahí hay un riesgo. Y eso es lo que se busca. Ahí estoy jugando, ¿no es cierto?, con un riesgo. Vamos a aprender de la autora la mirada de esta exacerbación constructiva, exacerbadamente, no minimalista, es minimizada, casi gigarizada, de lo que ella llama la pérdida del espacio. Porque, por ejemplo, analicé mucho espacios de, por ejemplo, oficinas, que son oficinas privadas y son múltiples, en comparación a los cowork. Ese es uno de los ejemplos que tomé de análisis. Y el hecho es que quizás pueden estar trabajando la misma cantidad de personas, pero el espacio es distinto y es sin restarle espacio a una persona de la otra. Ahí empiezan a jugar factores como la privacidad, no sé, la concentración, ese tipo de factores. Entonces, claro, como existiendo espacios como los cowork, también existen espacios donde estos factores no se toman en cuenta. O sea, yo sé que los cowork no nacieron con esa finalidad, Claro. nacieron por otros motivos más económicos que emocionales en realidad. Pero sí tienen algún grado de implicancia en cuanto a las relaciones interpersonales y en cuanto a la soledad, que es en el fondo el foco en el que se fundamenta la problemática. Ya, ahora, pregunta. ¿Tú estás viendo eso como el escenario 2? No, eso lo veo como Diferente. referente, sí. Ya, ok. El escenario 2 sigo con el tema de la geometría solar, geometría sagrada, debido a los puntos conectivos y armonizantes que tiene. Perfecto. Entonces siempre tengo ese como, de hecho acá Ya, está el escenario parece bien. positivo. De acuerdo. Y más abajo tengo los factores, que están la concentricidad, la emocionalidad visual figurativa, emocionalidad visual cromática. De todas formas, igual tomé mucho el tema emocional. El ritmo, dimensión armónica y factor simbólico.
De todas formas, quería seguir robusteciendo esa parte porque siento que igual me falta analizar más allá el tema de la geometría. Recuerde que esto es una información en la cual uno tiene que transformar en, a lo menos, o mejor dicho, no más allá de 3 conceptos, para poder trabajar con ellos. Y esta teoría la vamos a guardar. Sí. Entonces aquí yo estoy viendo 6 elementos que son, pero geniales para armar 3 conceptos y punto. Ya. Está la concentricidad, la emocionalidad visual figurativa, ¿qué será eso? La emocionalidad visual cromática, el ritmo, la dimensión armónica, factor simbiótico, y con eso tengo, pero ya no busco más. Ya. Entonces, mira, anda haciendo el puente de esto, imaginariamente, cómo estos conceptos me permiten visualizar tener una visión de espacios que, según la autora, ¿no es cierto?, responden al concepto del espacio emocional o de los espacios emocionales, donde existe lo que tú decías, la interacción, donde existe el borde que respeta el otro borde, existe, todos esos elementos empieza a visualizar. Porque de estos 6, no vas a sacar 6 conceptos, porque No. es una locura. Los 6. O tomas 3 y los transformas en tus conceptos, que es una opción, o haces relaciones de ellos. Mira, interesante este con este, y para mí esto se llama una concentricidad rítmica. ¿Qué te quiero decir? Cómo me inspiré en estos elementos, pero me hace sentido lo que yo estoy viendo respecto del espacio emocional, esto de la concentricidad y del ritmo. Por lo tanto, voy a crear, a generar mi propio concepto a partir de ello y le voy a llamar concentricidad rítmica. Ya. Y de acuerdo a lo que dice acá, yo lo puedo definir, ¿no es cierto?, apoyándome en algunos términos, pero haciendo mi propia construcción. Y ya ahí tienes un concepto genial Ya. para tu modelo. Bueno, los capítulos no los tengo muy desarrollados, en verdad tengo solo los títulos y la hipótesis, igual había generado una hipótesis a partir de lo que había estudiado antes. Y que es el habitar geométrico como armonizador psicosocial relacionando conceptos de la geometría solar y diseño ambiental para potenciar la habitabilidad efectiva en contextos acotados, mejorando así el bienestar social. Respecto a contextos acotados fue porque no supe cómo llamar el espacio donde se iba a trabajar. Pero, o sea, esa fue una forma, pero quizás algo así puede ser el ambiente emocional. Claro, aquí no está. Sí, Además que tú hablas del habitar geométrico. sí, no, es que eso eran em, conceptos que se me fueron ocurriendo a medida que fui analizando también el, ¿cómo se llama? La geometría solar. Ya. Porque ya tenía un habitar previo, que sería más bien un habitar en soledad relacionado a la problemática, y luego estaba el habitar como futuro y deseable, que no supe cómo ponerle y le puse habitar geométrico, pero en realidad se desprende de la relación, es que yo creo que ahí me falta un poco más relacionar, o sea, desarrollar los conceptos. Claro, claro, porque eso la hipótesis te va a salir, te va a surgir, se va a desprender de forma mucho más fácil, por ejemplo, solamente, Javi, como hablamos de concentricidad rítmica, que lo inventamos recién, la hipótesis precisamente es eso. La aplicación de la concentricidad rítmica en la gestación de las nuevas viviendas sociales permitirá establecer lo que tú llamaste antes, lo voy a correr,
No voy a correr de acá, nada que ver. El ambiente a veces, Arriba que me acuerdo, en la lo que tú problemática. llamaste la habitabilidad de interacción social. Ya. Entonces, ¿cómo ese elemento que se extrae del escenario 2, que tú lo tomaste ciertos elementos y construiste tu propio concepto, que después lo puedas definir o si ya no lo tienes definido? Pero ese es parte de mi hipótesis. Oye, y este elemento podrá ser aplicado, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esto de la virabilidad con nombre y apellido igual. Sí. La pregunta problema te puede quedar, o preguntas que se derivan de la pregunta problema, pueden generar eso. ¿Qué elementos conceptuales se pueden desprender del escenario 2? Ahí va su nombre, que permiten, ¿no es cierto?, inferir un modelo que ayude a resolver la situación del escenario 1. Esas son las preguntas como para ir ordenando y apuntando hacia una sola salida. Y esa sola salida tiene nombre y apellido. ¿Ya? Debería. ¿A qué me refiero? Sí. Que no se te abra de nuevo, sino que aquí tú tienes, oye, mi tema ya lo tengo claro. ¿Qué es esto de los espacios emocionales? ¿Por qué te lo insisto y te lo vuelvo a marcar? Porque al escucharte, ese es un tema que tú estás planteando. Surgió, te inspiraste, lo viste, no sé qué pasó, pero de repente, oye, estos espacios emocionales. Genial, ¿no? Dentro de los espacios, mira qué interesante. Dentro de esta visión de estas construcciones en las periferias, en donde hay mucho campo, mucho terreno, muy abierto, salen unas torres con unos departamentitos de 40, 50 metros cuadrados. O sea, es, así diciéndolo en palabras ya más burdas, es una burla. O sea, como, y párenla, córtenla. ¿Por qué no hacer casas más grandes? Si hay terreno, ¿por qué? Ya, la rentabilidad y todo lo que tú crees. Pero la autora plantea algo que llama la atención y que saber quiero escuchar esto. Ella habla de los espacios emocionales. Y cuando te digo espacios emocionales, te lo digo como un título. Te lo digo como un título, como una síntesis. Si yo abro eso de los espacios emocionales, me encuentro con una teoría. Me encuentro con todos tus argumentos. Cuando hablamos del habitar, hablamos de una casa, hablamos de eso, obviamente, ¿no es cierto? Estamos hablando ya, ¿cuál es el programa de la vivienda? ¿Tiene un comedor? ¿Tiene un living? Nadie habla del espacio, mira, este es un espacio. Igual. Esa mirada, esa manera en cómo tú enfrentas el tema para decir, no basta con pensar que tiene que haber una cocina, porque eso es commodity, si no hay cocina no existe. Lo que pasa es que yo hablo del espacio emocional de la cocina. Y eso es distinto. ¿Cómo pensar una cocina a partir del concepto que plantea la autora del espacio emocional? Entonces, no estoy hablando del metro solamente, perdón, no estoy hablando solamente del metro cuadrado. Además de metros cuadrados, estoy hablando y eso es lo que tú tienes que tener preciso. Yeah. De una rítmica, de una concentricidad. ¿Te fijas cómo empiezan a aparecer las cosas? Sí. Bueno, y en cuanto a los capítulos, bueno, lo objetivo igual fue algo como más, tampoco muy pensado, o sea, desarrollé un poco más la problemática y indagué en eso, y bueno, la información de eso y todo lo tengo en otro archivo, pero en cuanto a los objetivos, no sé, como la hipótesis tampoco era muy fuerte, los objetivos también eran un poco, no sé, básicos, siento yo, que en realidad es crear un modelo teórico conceptual que aborde la temática de la soledad en Chile relacionando espacios laborales con diseño geométrico. Acá espacios laborales era solo por
bajarlo a un posible caso de estudio. Pero eso necesariamente tiene que estar en los objetivos, No, ¿no? no, ese no es tu objetivo. Ya me quedó claro, no es tu objetivo ese. Sí. Este modelo teórico conceptual apunta a establecer lo que el autor llama el concepto de los espacios emocionales. Después veremos la aplicación. Bueno, Sí. obviamente el habitar, pero sí o sí tiene que ver con el habitar. Pero dentro de la aplicación a lo mejor están los espacios de trabajo, los espacios de aprendizaje, los espacios de, qué sé Que yo, eso en realidad podría ser un objetivo más específico, ¿no? ¿cómo? Que eso podría ser más que nada un objetivo específico, más que ponerle los objetivos generales, que en verdad no... Ni siquiera ese guárdatelo para tu aplicación, el espacio Ah, laboral. ya. Ya. Mira, a lo mejor te entendí mal, pero entiendo que el tema está centrado en el habitar, la Sí. vivienda. Ya, ese es el O objetivo. sea, el habitar más allá de la vivienda se extrapola a todos los lugares que la gente frecuenta, porque dentro del análisis que hice también, llegué a la, no sé si conclusión o información, que en el rango etario en el que yo estoy analizando, la gente pasa mayoritariamente el tiempo en sus trabajos. Entonces, sí o sí el habitar tiene que ir más allá de la vivienda, porque ya están habitando un espacio de trabajo que quizás puede ser dinámico, que quizás puede ser estable, que no cambie, etc. Ya, ahora aquí te traspaso la pregunta. El tema va desde la vivienda hacia el espacio más público, o el tema está desde el espacio público que se puede proyectar hacia la vivienda. No lo tomes todo, tienes que partir Ya. de algo. Si no, yo lo veo más desde un espacio público hacia la Ya, vivienda, de acuerdo. porque los índices de soledad, no sé si es algo que se pueda, eh, no sé si yo puedo aportar en algo a que la gente quiera vivir acompañada, porque todo esto apunta siempre al ámbito de la soledad en los jóvenes en Chile. Entonces, a partir de eso, sabiendo que la soledad es más que nada una percepción, no sé si yo pueda, en el fondo, obligar a alguien a convivir con otras personas. Por Ok. eso, más que nada, me basé en el trabajo. Ahí estamos en una discusión más filosófica, pero yo creo que no va por ahí. No, Yo creo que va por el tema, es que ahí me quedé dando vuelta porque lo entiendo en las viviendas de hoy en día, viviendas sociales sobre todo, pero en los puestos de trabajo estoy tratando de entender el surgimiento del problema desde ahí. Los espacios hacinados, ya. los espacios... ¿Dónde lo viste? Sí, lo que pasa es que no aborda solamente los espacios hacinados, sino que aborda el cómo en ambientes de trabajo se aborda la sociabilidad. No es Claro, tanto así como lo pequeño, es como un global ya, que pero, apunta a al individualismo y todos esos aspectos que en muchas empresas como que igual valoran, pero y potencian. pero en tu trabajo está visto desde la arista del espacio. Sí, O sea, no te puedes desligar de ello. Estoy viendo el tema de la no, soledad, no desde la soledad, desde desde la psicología, lo estoy viendo desde el espacio. desde el espacio. Y eso en tus antecedentes debería estar muy bien argumentado. El espacio que promueve, que facilita, el tema de la soledad, que también vas a tener que definir muy bien, que es perjudicial.
que es una soledad perjudicial en términos genéricos. Sí. Y desde ahí, claro, después, ¿no es cierto?, en tu investigación podrás decir, también se puede ligar en la vivienda. Pero ya, de acuerdo, surge de eso. Sí, lo que pasa es que vi muchos estudios que relacionan a gente en edades productivas y toman muy en cuenta el hecho de que son edades productivas donde la percepción de soledad es mayor. Y además está el hecho de que vivan solas. Entonces esos dos componentes generan altos índices de depresión en la sociedad. Ya, ok. Por eso ¿No? yo me orienté más al trabajo, porque De acuerdo. sentí que era un aspecto como que se podía abordar. Sí, sí, el cuidado, ¿no es cierto?, como te decía recién, no perder de vista que lo que tú estás viendo, tú estás ubicado en una posición de observadora, que es, bueno, obviamente lo disciplinar, pero también que de lo disciplinar tú lo tomas desde el espacio. Y como el espacio no es un espacio vacío, ¿verdad? Es un espacio que dialoga con el equipamiento, dialoga con una actividad, dialoga con un ambiente, dialoga con un usuario. Esa es la posición en la cual tú deberías desarrollar tu observación. Ya. ¿Ya? Y ahí, claro, ahí podríamos entender, claro, tú hablas de los espacios emocionales que me parece que no debería perderse en el camino. ¿Ya? No debería quedar así como una cosa que se dijo, no, yo creo que eso le da un sello de autoría. Y es que quizás abordando más el problema ya se trasciende a lo laboral o a lo doméstico o a lo urbano quizás, como que es más allá de eso el problema. Claro, sí, no, sí lo entiendo. Entonces, interesante eso, que no se diluya, sino que se vaya reforzando, pero que ese sea el punto y no, vamos, si bien es cierto, a lo mejor van a aparecer elementos que es necesario nombrarlos, pero no perder de vista que el eje y el núcleo está ahí y sobre eso voy a trabajar. Ya, Pero obviamente tendrán que ser millones de variables. ya. Bueno, yo creo que entonces tengo que volver a darle una vuelta a todo lo que desarrollé de la problemática y seguir como desde ahí más que seguir Sí, con el desarrollo. ya, mira, un pequeño detalle. Recuerda cuál es tu tema, cuál es el eje central de tu tema. Ya, Mi tema, ¿cuál es? El tema de esto de los espacios o el tema de la soledad. ya, Obviamente el de los espacios. Entonces, escribir un capítulo, o sea, un tratado de la soledad, no creo que sea muy oficioso. lo que pasa es que yo pensé en la soledad, pero como tema central, porque también lo analicé mucho, pero si tengo por ejemplo, el espacio emocional como tema central, la soledad pasaría a ser más un efecto, como una consecuencia más que algo central. Ese es el punto. Soledad Ya, es un impacto, pero yo no es mi tema es que lo origina. ya, Y ahí me ubico, lo que origina esto es acá, y aquí está mi problema. Mira, está la embarrada con esta. Bueno, eso es lo que te transmito, Javi, para que no te pierdas de ahí. Aquí estoy bien. ya, Entonces, el primer capítulo hablará, ¿no es cierto?, de los puestos de trabajo estresantes, hablará de la idiosincrasia laboral chilena, no sé, algo que tiene ya. que ver con aquello. Más como En en el algún contexto. minuto, claro, en algún minuto darás cuenta que, oye, esto impacta en los niveles de soledad, dado que un estudio señala que, pero es un elemento que está dentro de otro capítulo. No tengo que hablar, Ya, ¿cierto? Te vas ahí a enredar en el sentido de empezar a investigar la soledad en Chile. No es mi tema, ya, ¿ya? Para que te vea más simple. ya. Sí, pues, o sea, si fuera como o sea, lo central sería más un análisis psicológico que Exacto. de diseño. Exacto.
que es lo que estamos tratando de evitar. Nos vamos a apoyar, sí, por supuesto, en aquello, pero mi eje central está en estos otros elementos, yo diría que son más propios de la disciplina. Ya, La objetualidad, el ambiente, incluso hasta la iluminación, qué sé yo, el mobiliario. O sea, algo pasa ahí que interviene todo y configura un espacio con una característica, que no tiene la sí. característica de un espacio emocional, que es lo que busca la autora. Sí, y para, por ejemplo, para describir estos espacios, yo me basé en, por ejemplo, técnicas que se usan en el cine, en la producción de películas, con respecto a teoría del color y ese tipo de cosas. Puedo hacer esas referencias como tomando en cuenta ciertos elementos, ¿cierto? Como referente, sí. Sí, porque tomo en cómo ellos lo abordan, pero no cómo quizás lo tratan, porque eh, tampoco quiero que se vea como a ver, como que los factores son transversales a todas las culturas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso ya va a estar como más, yo creo que en el desarrollo del método teórico conceptual. Bien. Pero eso es un referente de cómo, porque no te vayas a confundir con el escenario 2. No, no, no. O sea, bueno, sí, podría ser ¿Te que parece esté ahí bien igual. interesante, oye, cómo las escenografías? Entonces uno está pensando, oye, aquí está el escenario 2. No, si el escenario 2 es este otro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? No, ahí tienes que tener cuidado. Ya. Y, Es que en y el la- fondo es para aproximar un poco más el diseño de ambiente a todo lo otro que estoy hablando, ok, como claro, hacer nexo. por ahí sí. Ya. Sí. Ya. Y bueno, esto se supone que hoy día se evalúa, Así que es. tengo que hacerle muchos cambios, pero Pero tienes que enviar eh, esto. ah, No tienes que enviar. lo que tengo se lo envío, Sí. lo que tengo ahora. Claro, para poder leer eso, los Ya. capítulos, Sí, los comentarios y poder evaluar. Ahora, ya, piensa que son evaluaciones de estado de avance, sí, ¿no? En esta asignatura yo califico en el examen final. sí. Bueno, de todas formas, igual yo creo que puedo seguir yendo a la U Genial, genial. sí, porque igual yo creo que voy a ir avanzando y quizá hay algunos detalles que afinar en el camino y eso siempre va como perjudicando los otros Sí. avances. No, Entonces, mira, es positivo que poder ser una reunión presencial por el tema del modelo, sí, concepto y los modelos. sí, Cómo están visualizando el concepto para poder graficarlo. Ahí hay que discutir mucho y ver para que no se pierda. sí. No es tan evidente ese proceso. No, eso igual es más complejo. Mm. Y lo otro, ¿a qué mail le aviso yo si es que, o sea, para concretar una reunión o algo así? ¿Sabes qué? Mejor al Gmail, porque el USM me llega muy tarde, me llegan como 2 días después. Ah, ya, En el Gmail me llegan más rápido. ya, ya, sí mejor porque así va a tener una comunicación como más fluida igual. Claro. Ya. Y su Gmail creo que no lo tengo. Eh, R Viveros B. R Viveros B larga. Ya. Sin punto, sin nada. No, todo junto, Riveros B, @gmail.com. Ya. Ya, entonces le mando lo que tengo más con los antecedentes y todo, o sea, con lo otro que le conté que analicé.
Claro, para que se entienda un poco más el desarrollo. sí, Y bueno, sigo trabajando en desarrollar esto. Lo otro, exactamente. esta semana, ¿qué día podría verlo? El jueves, El jueves, a partir de las 10. desde las 10 ya. Claro, a las 2 tengo una reunión con el director y en la tarde tengo taller. Ya. Sí, no voy a intentar ir a las 10 porque en realidad a mí igual me conviene más temprano. Ya, Ya, profe, entonces ordeno todo y se lo mando porque en realidad tengo sí, mira, ideal es que un par pudiera, ahí. pudiera tener yo el escenario 1, ¿verdad? ¿En qué consistía el 1, el 2, Ya, que en el caso tuyo ya lo tienes? Eh, la problemática, el problema, la investigación, la hipótesis y, por supuesto, la propuesta de contenido. Hasta ahí vamos. ya, ya. ¿Alguna otra pregunta, Javi? No. Bien. La próxima semana entonces sería el estado de avance que tiene que ver más con el desarrollo del modelo, Sí, ¿cierto? sí, así es. A ver acá. Sí. No, eso no. Ya. Yo creo que Bueno, el Javi. jueves ahí voy a tener más consultas, pero Ok, ahí no van. bueno. Ya. ¿No hay nadie más? ¿No hay nadie más? Ah, sí estoy. Gracias, profe. Nos vemos entonces el jueves. Nos vemos el jueves, Nicolás. Que esté muy bien. Ya. Ya, Ya, Javi. Nos chao, vemos. profe. Chao, Que esté Chao, chao. bien. profe. Chao, Javi. Chao. Estés bien. Chao.